El día de hoy estamos a sábado 25 de enero del 2025. Estamos celebrando la conversión de San Pablo apóstol. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. ¿Qué es esto de la conversión de San Pablo? En primer lugar, la palabra conversión significa tomar las creencias, las tradiciones, los principios, las normas, todo un estilo de vida de una religión o de una creencia. Y el día de hoy pues estamos celebrando la conversión de San Pablo. Hay que recordar que San Pablo fue un fariseo, que su maestro fue Gamaliel. Hay que recordar que San Pablo es de Tarso de Cilicia y que él vivió y creció en Jerusalén. Y el día de hoy, como Pablo, después de ser todo un perseguidor de los cristianos, ahora tenemos su conversión a ser un cristiano. Como de ser un perseguidor, de buscar que ese mundo cristiano se acabara, como ahora lo va a impulsar, cómo va a dar toda su vida por el cristianismo y cómo va a ser uno de los grandes entre los grandes y a todo el mundo nos va a impresionar. Y es que la conversión de San Pablo a todos nos deja admirados, y no tanto por San Pablo, más bien el que nos deja admirados es Dios nuestro Señor. Y recuerda, tenemos a un Dios que es misericordioso, es decir, Él es el que ve con ojos de bondad las miserias de los otros. Y eso es la misericordia, es que Dios es misericordioso eternamente. Y no hay un pecado que el Señor Dios no pueda perdonar. Pero también esta lectura nos va a enseñar cómo para el Señor Dios, cuando tiene puesta la mirada en ti, pase lo que pase, hagas lo que hagas, te conviertas en lo que te conviertas, siempre vas a ser un elegido del Señor Dios. Y del Señor Dios no tienes escapatoria. Es decir, que el Señor Dios va a cumplir su plan contigo, hagas lo que hagas, digas lo que digas, te pase lo que te pase, pues el Señor Dios va a cumplir contigo todo este plan de vida, toda la misión que Él tiene para ti, pues el Señor Dios la va a llevar a cabo. Y todo esto porque los hechos de San Pablo. Recuerda que anteriormente San Pablo se llamaba Saulo, y como cuando era Saulo, él fue el autor intelectual de San Esteban. Todos ya conocemos que Saulo se dirigía a la comunidad de Damasco para que le entregaran cartas que lo autorizara para tomar y apresar a cristianos y meterlos a la cárcel. Y muchos otros, como fue el caso de Esteban, fueron asesinados. Pero Pablo, como todo, ¿no? Pablo pensaba que él estaba en la verdad, que estaba haciendo lo mejor de lo mejor. Y Pablo lo que buscaba era de que salvaguardar la religión mosaica, que hasta aquel entonces era lo que predominaba, era lo que existía. Y como esta secta de los cristianos muy rápido empezó a tener una fuerza de una manera tan extraordinaria y muy rápido se extendió por todas partes. Y claro, llegó un momento en que la religión oficial, como fue la religión mosaica, pues se vio totalmente abrumada y se vio perdida. ¿Por qué? Porque el cristianismo ya estaba pero muy fuerte. Y aunque en su primer momento nunca se llamaron cristianos, ¿no?
En su primer momento, los seguidores de Cristo se llamaron los seguidores del camino. ¿Por qué? Porque Jesucristo alguna vez se dijo: yo soy el camino. El que me sigue, ese es el que caminará en la luz, caminará en la sabiduría. Y fue la manera, y fue después, muy después, que fue en Antioquía donde se les dio el nombre de cristianos. Pero aquí hay una cosa muy importante: las acciones de Dios en la vida de Saulo. Y es que Saulo, simplemente volvemos a recordar, él vivía en su verdad y hasta el momento él estaba haciendo lo correcto. Y una de las características que tenemos de Saulo es que es una persona ejemplar. Es una persona que cuando se dedica a algo, se dedica con todo y se va con todo y no escatima nada ni tampoco deja nada para el día de mañana. Para Pablo solamente existe el hoy y San Pablo lo da todo en el hoy. Y es por eso que San Pablo es uno de los grandes referentes, como San Pablo nos motiva. ¿Y por qué? Porque el Señor Dios lo llenó de gracia, lo llenó de bendiciones a San Pablo. Y no por algo él tenía todas estas cualidades y todas estas capacidades. De tal manera que después de ser un gran perseguidor de los cristianos, cómo él se va a convertir en un gran apóstol que va a llevar la palabra del Señor, su mensaje, a lugares paganos. Y él va a ser el apóstol de los gentiles. Pues el Señor Dios sigue haciendo maravillas y las va a continuar haciendo. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la conversión de San Pablo. La primera es que Dios perdona. Y Dios perdona eternamente y para siempre. Si tú le pides perdón al Señor Dios, el Señor Dios te va a perdonar. Y número 2, cómo el Señor Dios te tiene destinado para hacer una misión. Y esa misión se va a llevar a cabo, se va a concretar. Hagas lo que hagas o no hagas, aunque tú te veas pero muy extraviado, el Señor Dios va a hacer su misión en ti. Todos y cada uno de nosotros, por el hecho de volver a amanecer, significa que hay un motivo muy grande, y ese motivo es que tenemos una misión en esta vida. Y cuando tú encuentras tu camino y tu lugar, simplemente te sientes una persona alegre, feliz, contenta. ¿Por qué? Porque unes tu misión con tu hacer. Es decir, lo interior, cómo lo unes con tu exterior, con tu hacer. Y cuando unes tu interior con el hacer, te conviertes en una persona pero bien feliz. Y todo se te da y lo disfrutas de una manera tan extraordinaria y simplemente vas a brillar y brillas y las cosas se te van a dar así nada más. ¿Por qué? Porque estás en el lugar, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Y muchas veces tú mismo vas a decir: esto yo lo sigo haciendo aunque no me paguen. Y tú mismo vas a ver y te vas a decir: qué vida tan bonita yo llevo. ¿Por qué? Porque estás en el lugar, estás haciendo tu misión. Y de todo esto hay muchos santos que llevaron una vida total anterior, pero muy destrampada, muy acelerada. Y aquí hay una lista, pero grandísima, ¿no? Uno de ellos fue San Agustín, otro de ellos fue San Francisco de Asís. Hay muchísimos que llevaron una vida con estas características, ¿no? Muy desenfrenada. Pero como el Señor Dios ya los había elegido, como ya los tenía, y no importó lo que hicieron, lo importante es que el Señor Dios consiguió hacer su fin, y su fin fue precisamente ser grande entre los grandes. Pero volvamos a regresar a los caminos que iba recorriendo Saulo. Y
pues él iba rumbo a Damasco. Y nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que era mediodía, y en esos momentos se vio envuelto por una gran luz venida del cielo. Dice que cayó, y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me sigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer? Pues hasta aquí nos vamos a detener. Y volvemos a lo siguiente. Dice que Saulo se cayó, pero en ningún momento nos dice que se cayó de un caballo, como todo el mundo lo anda diciendo, ¿no? Aquí dice que solamente se cayó, y que esa luz que venía tan potente, porque era el mediodía, como lo enceguezó. Observa las condiciones de Saulo. Está caído y está ciego. Es decir, que ya no se puede valer por sí mismo, que se va a tener que valer de la gente que le rodea, porque no puede ver. Y muchas veces este es el proceso de conversión. Cuando el Señor Dios quiere hacer una obra extraordinaria en tu vida, como que hay pasos que te va llevando el Señor Dios. Lo primero es que tocas fondo, y el fondo de San Pablo es que está en la tierra, está caído y está ciego. Y a partir de aquí, como Saulo, se va a tener que rehacer, pero ya no va a volver a ser el anterior, ese fariseo fogoso, sino que se tiene que vaciar de lo que se había llenado, para que el Señor Dios lo vuelva a llenar de su sabiduría. Y esta sabiduría va a ser la de dar vida a los otros, ser un gran mensajero hacia los demás. El Señor le va a decir que vaya con el discípulo Ananías, que lo va a recibir. Y también el Señor Dios se le aparece a Ananías y le va a pedir que reciba a Saulo. Y me llama mucho la atención cómo Ananías, pues, como que va a poner al tanto al Señor Dios y le va a decir quién era Saulo, y le va a decir: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Pero me llama mucho la atención lo que le responde el Señor Dios, y le va a decir así: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones. Este pasaje es bellísimo, y como muchas veces nosotros hacemos juicio de los otros y decimos: no, es que esta persona es totalmente indigna por la vida anterior que ha llevado, y por tal motivo como que no tiene que ser escogido por el Señor Dios. Pero la respuesta del Señor Dios es grande y es tremenda, y va a decir así: no importa, tú ve, porque yo lo he escogido para que me dé a conocer a las naciones. Pues no importa, para el Señor Dios no importa. El Señor Dios ya tiene un plan, y ese plan es un plan de luz, es un plan de sabiduría, y es un plan donde tú le vas a hacer un bien para todos los demás. Otra cosa que me llama mucho la atención es la flexibilidad de la comunidad cristiana de Damasco en recibir a Saulo. Lo que pasa es que en un primer momento ellos tienen miedo de Saulo por todo lo que han escuchado decir de Saulo, y ahora lo tienen que recibir, y efectivamente lo recibieron. Esta comunidad de cristianos que estaba allí en Damasco tuvo que superar todos los prejuicios que tenía acerca de este hombre de Saulo. Los tuvo que superar, porque si no lo supera, obviamente que Saulo no iba a entrar en esta comunidad de los cristianos.
Pues los cristianos tienen que actuar así siempre, ser flexibles para que siempre lleguen nuevos miembros a estas filas. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te acompaña. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.